Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa producido por Andrés Licho Matos, que se transmite en República Dominicana en todos los cables a través del canal 19 Cinevisión y Allende de los Mares para la diáspora y para cualquier persona que lo desee ver a través de streaming, Facebook, YouTube y todas esas plataformas digitales. Hoy tenemos un programa que queremos iniciarlo con dos comentarios. Uno, hay un caso que realmente nos debe llamar la atención. Un ciudadano de forma desaprensiva, inhumana, lanzó a un pobre, a una mascota, a un perro, desde un piso 11 y lo lanzó al vacío. Inclusive cayó sobre un vehículo al cual le causó daño. Y afortunadamente las autoridades intervinieron, detuvieron al individuo, lo han presentado a la justicia y al parecer le van a dictar medidas de coerción. No solamente viola la ley de protección de los animales, sino otros ordenamientos legales porque causó un daño a un bien de un tercero. Pero lo más importante de esto es significar el espíritu, el alma de un individuo que es capaz de tomar una mascota, un perro de mediana estatura, y lanzarlo por el balcón. No sabemos en qué condiciones estaba ese ciudadano, pero indiscutiblemente o a cualquier nivel es realmente que lo que tiene en su alma es vinagre puro, el vinagre de peor calidad y de peor marca. Afortunadamente intervinieron las autoridades, la ley se impondrá, la fiscalía, hay una fiscalía orientada, destinada al tema animal, de la protección de los animales, producto de esta ley que es muy importante, y se hará justicia. Necesariamente debe hacerse justicia. Eso no puede quedar desapercibido, eso no puede pasar desapercibido. Otra noticia interesante es la inversión que ha hecho el Estado en lo que llaman productos verdes. Ayer se anunció de que se han invertido alrededor de 1.500 millones de pesos en 2 años en una serie de instituciones que han orientado parte de las compras a lo que se llaman productos verdes. ¿Qué son los productos verdes? Son productos amigables con la naturaleza, son productos que se pueden reciclar, que son productos que no causan tanto daño al medio ambiente. ¿Cuáles son este tipo de productos? Bueno, por ejemplo, las ofertas de catering para las instituciones, bolígrafos, jabones, desinfectantes, los folders. Hay una serie de productos que son reciclables y el Estado le está dando preeminencia a invertir en este sector. Luego, más del 80% de las compras han sido hacia MIPYMES, lo que fortalece, vigoriza este sector que indiscutiblemente genera una cantidad importante de empleo y dinamiza la economía. Las MIPYMES es un sector realmente interesante, es vital para la sociedad, para la economía, para el país. Y más del 80% de estas compras están orientadas hacia las MIPYMES. Y luego, las instituciones que han invertido, han comprado, han dedicado más recursos a este tipo de compras, está el Indotel, está el Ministerio de Salud y hay otras instituciones, el Ministerio de Educación. Hay varias instituciones que le han dedicado buena parte de su compra, del presupuesto que tienen para las compras, para este tipo de adquisiciones. En materia internacional hay una noticia bien curiosa. El gobierno de China invita a sus turistas que están en el extranjero a tener mucho cuidado con lo que compran. Mucho cuidado con lo que compran en el extranjero y llevan al país.
Cierto es que todos los países tienen previsión, particularmente con vegetales o con plantas o animales, por razones fitosanitarias, por razones de seguridad ambiental, de seguridad higiénica. Pero en el caso del gobierno chino, está planteando que los funcionarios, particularmente los funcionarios, tienen que tener mucho cuidado en comprar llaveros y cositas de este tipo, porque le pueden colocar microchip y los pueden espiar y pueden convertirse en espías pasivos a favor de potencias extranjeras. A tal nivel llega ya el cuidado, por decirlo menos, para no decir el sistema de terror que puede llegar a una sociedad en cuanto a esta guerra comercial, porque más que un espionaje militar, es más que todo un espionaje en función de los secretos industriales, que hoy privan mucho y es parte de la guerra comercial. Fíjese, por ejemplo, que la Unión Europea y los Estados Unidos le están exigiendo a España que rompa los contratos con empresas chinas, porque la data que esas empresas chinas están recogiendo en Europa, ellos tienen la seguridad de que se transfiere hacia China y es data sensible. Hay una serie de empresas que tienen que ver fundamentalmente con tecnología. No se olvide que China ha desarrollado una alta tecnología en lo que llaman la 5G y España tiene contratos en ese sentido con la República Popular China, la China continental. A mí no me gusta llamarla ya China comunista porque eso ya el comunismo no existe ahí, eso es un país capitalista dirigido por un partido único con una línea económica dirigida por el partido. Así que así está el mundo hoy en día. Así está el mundo hoy en día y bueno, veremos qué va pasando y en la medida que esto venga sucediendo, nosotros iremos haciendo comentarios. Por lo pronto, vámonos a una pausa comercial y regresaremos con nuestras pinceladas educativas. Bueno, vamos a nuestras pinceladas educativas. Hoy tenemos un tema bien interesante. Nosotros nos imaginamos de que llegaron los europeos a República Dominicana o a Quisqueya o lo que ellos llamaron la isla de la Española. Siempre hemos hablado castellano. Y es posible que no, porque la tripulación del almirante Colón era variopinta, traía portugueses, traía gallegos que tienen su propio idioma, tenía flamencos, tenía vascos. Así que era una especie de torre de Babel aquello. Y quizás los primeros que pisaron tierra quisqueyana, las primeras palabras fueron en portugués. Pero por supuesto, el castellano se impone porque ellos venían a nombre de Castilla y se impone el idioma español. Y así sucedió en toda la República, en todo el proceso de colonización y luego en el proceso republicano independentista. En 1844 los documentos están escritos en castellano y toda la parte del siglo XIX, todos los eventos históricos se registraron fundamentalmente en castellano. Pero el castellano, el idioma español no había sido oficializado, no estaba en la Constitución de 1844, ni había ningún régimen legal, ninguna ley que dijera que es el castellano, el español, el idioma oficial del país. No es sino hasta 1912, con el gobierno de Eladio Victoria, que se promulga la primera ley, donde el español se constituye, se institucionaliza, se oficializa como idioma de la República Dominicana y se establece un artículo que en las escuelas debe darse en las clases en idioma español, a excepción de aquellas materias que tengan que ver con la enseñanza de lengua extranjera. Luego, en el gobierno del presidente Juan Bosch, este gobierno, en este periodo se decreta una nueva ley, se sanciona una nueva ley, que mutatis mutandis dice lo mismo, establece que todos los documentos públicos, todas las
transacciones, los asientos contables, etcétera, debían ser en idioma español. Pero hasta ese momento ninguna constitución había reflejado que el idioma oficial de la República constitucionalmente era el español. No es sino hasta este siglo, en el año 2010, en la reforma constitucional del año 2010, en que el español se constitucionaliza como idioma oficial de la República Dominicana. Vamos a ver este video que nos va a dar un breve relato sobre esta historia, que son esos temas interesantes que reflejan las características de un país y que fortalecen el sentido de dominicanidad. Vamos a ver el video. El español como lengua oficial de República Dominicana. Saludos. El 18 de julio de 1912 es promulgada la ley que establece el idioma español, también conocido como castellano, como lengua oficial de República Dominicana. Luego del asesinato del presidente Ramón Cáceres, el 19 de noviembre de 1911, el Congreso eligió a Eladio Victoria como presidente provisional por 2 meses, con encargo de convocar a nuevas elecciones, de las cuales él mismo resultó elegido presidente constitucional, juramentándose en el cargo el 27 de febrero de 1912. El presidente Eladio Victoria promulgó la ley que establece el idioma español como lengua oficial luego de que la sometiera al Congreso el licenciado Ramón Lobatón. La ley busca proteger el uso correcto del idioma español como expresión de la cultura e identidad nacional. Es una pieza legislativa que podemos calificar de corta, ya que contiene 3 artículos. Veamos. Artículo primero. Se declara idioma oficial de la República Dominicana la lengua castellana. Artículo segundo. Toda solicitud, exposición o reclamo por ante cualquiera de los poderes del Estado o sus dependencias será expuesto por escrito u oralmente, según proceda, en idioma castellano, so pena de no ser tomada en consideración. En los casos en que no tenga que oírse por funcionarios públicos alguna persona que no hable castellano, se le hará asistir del correspondiente intérprete oficial. Asimismo, se harán traducir por los intérpretes correspondientes los documentos escritos e idioma extraño de que deba conocer la autoridad pública. Artículo tercero. Todo examen por ante los centros de instrucción de la República, a menos que verse sobre aprendizaje de algún idioma extranjero, no podrá aceptarse sino en el idioma oficial. Esta ley deroga toda otra en lo que le sea contraria, y será enviada al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales. Observamos que la ley establece los intérpretes oficiales a los fines de asistir a quienes no dominasen el idioma castellano. Igualmente hace hincapié en su utilización en los centros de instrucción de la República. Pero demos unas pinceladas históricas en torno al español como idioma oficial. Iniciamos con la afirmación de Pedro Enríquez Ureña en su obra El español en Santo Domingo, quien expresa, cito: "La española fue en América el campo de aclimatación donde empezó la lengua castellana a acomodarse a las nuevas necesidades". Fin de la cita. Es importante destacar que la Constitución de 1844, la primera de la República Dominicana, no aborda directamente el idioma español en sus artículos. Sin embargo, implícitamente, el español era el idioma oficial y de uso común en el país, ya que era la lengua heredada de la época colonial española y la lengua en la que se redactó y promulgó la Constitución. El presidente Juan Bosch refuerza aún más la importancia del español al promulgar la Ley número 22 de 1963, la cual establece: serán redactados en idioma español todos los trabajos y registros de contabilidad, formularios, correspondencia y cualquiera otro documento sujeto al conocimiento y fiscalización de empleados particulares, de funcionarios, inspectores u oficiales públicos, para ser cursados en la República Dominicana por parte de las empresas o entidades comerciales, industriales o bancarias radicadas en el país. De allí en adelante se reafirma el idioma español como el único que se puede utilizar en las contiendas judiciales,
y en la redacción de documentos oficiales. Finalmente, se reconoce como idioma oficial en la Constitución Dominicana a partir de la reforma constitucional del 26 de enero del año 2010, específicamente en el artículo 29. Antes de esta reforma, aunque el español era la lengua predominante, no estaba explícitamente consagrado como oficial en la Constitución. Este reconocimiento constitucional refuerza la importancia del español como símbolo de identidad nacional y su papel como lengua de uso oficial en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Como corolario, es importante señalar que el idioma español es una lengua romance, originaria de la región de Castilla en España, de allí que se conozca también como castellano. El español deriva del latín vulgar hablado en la península ibérica durante el Imperio Romano. A partir del siglo III a.C., el latín vulgar evolucionó de manera diferente en las distintas regiones de la península ibérica, dando lugar a distintas variedades romances. El castellano, como hemos señalado, originario de la región de Castilla, se expandió y se consolidó como la lengua oficial de España, especialmente a partir de la Edad Media. Con la colonización española de América, el español se extendió por todo el continente, adaptándose y evolucionando en diferentes variantes regionales. Es la lengua oficial de España y de 19 países de América Latina, además de Guinea Ecuatorial en África y Puerto Rico en el Caribe. Es la segunda lengua materna más hablada del mundo y la tercera más hablada en general, contando hablantes nativos y no nativos. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, ustedes han visto lo que es, lo que llaman una sopa de letras, ¿verdad? Esos entretenimientos que hay de que usted agarra y hace tiene una cantidad de letras y hacen unos círculos y reúne una letra con otra y saca un nombre. Bueno, la política internacional se ha convertido en una especie de sopa de letras. Cuando vemos la cantidad de organismos internacionales que se distinguen por sus siglas, la ONU, las Naciones Unidas, OEA, la Organización de Estados Americanos, el BRIC, que es la alianza esta entre los países que aspiran a tener una posición distinta a la antigua relación bipolar entre Rusia y los Estados Unidos, lo que es Brasil, India, China, Sudáfrica, y así sucesivamente. También tenemos el G7, que es un grupo económico de países altamente desarrollados, el G20, que es otra alianza o otro escenario donde se reúnen países que tratan fundamentalmente también temas económicos, pero a toda esta sopa de letras ahora le agregamos una nueva, el E3. El E3 es una alianza que se ha realizado en una forma muy sui generis. Se realizó en un tren que iba dirigido o en ruta hacia Kiev, Ucrania, donde en ese tren viajaron los presidentes o el canciller de Alemania, Merz, el presidente de Francia, Macron, y el primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra, de la Gran Bretaña, Steinmeier, si la memoria no me falla. Ellos tres viajaron a Kiev a darle un respaldo nuevamente a Ucrania y en el camino establecieron una serie de convenios, porque ese viaje en tren, se imaginan ustedes, nos imaginamos todos, que no fue un viaje de media hora ni una hora, pasaron muchas horas juntos. Y reafirmaron sus compromisos de solidaridad entre estos tres países. Recordemos que ya Francia y Alemania, aparte de la Unión Europea, que ambos son partes de la Unión Europea, tenían un convenio firmado, lo que llaman el Tratado de los Campos Elíseos, que tiene más de 60 años, alrededor de 60 años, un tratado de amistad y de cooperación entre ellos. Pero en el mes de julio, ahora mismo, Alemania y el Reino Unido, Inglaterra, firmaron un convenio de amistad y cooperación. Los dos grandes adversarios históricos firmaron ese convenio y ratificaron sus lazos de amistad y
cooperación. Recordemos que el Reino Unido se había retirado de la Unión Europea. Recuerdan aquel famoso proceso que se llamó el Brexit, o sea, la salida de los británicos de la Unión Europea. Ese proceso que trajo mucha discusión, incluso luego que ocurrió el Brexit, las encuestas daban de que si convocaban nuevamente un referéndum, la no salida de la Unión Europea hubiese ganado las ese referéndum, esa decisión hubiese sido abortada. Lo que sucede es que ya habían tomado la decisión y un país no puede tomar una decisión de ese calibre hoy y dentro de 3 meses o 6 meses tomar una distinta. Pero el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, Starmer, en aquel proceso estaba en contra de la salida del Reino Unido de Europa. Y ahora eso facilita este tipo de reunión. ¿Cuál es el porqué de estas, al menos el porqué público, amén de todas las relaciones comerciales que se vienen desarrollando internamente dentro de la Unión Europea? Pero ¿cuál es el porqué público de esta nueva alianza? Primero, la amenaza permanente que tienen ellos con Rusia, una amenaza que se pudo haber diluido a finales del siglo pasado cuando Rusia tuvo aquellos cambios que debieron haberla integrado más a Europa. Pero bueno, eso ya no ocurrió y eso es harina de otro costal. Y lo otro, la política del presidente Trump. Sabemos que el presidente Trump no va a durar más de 3 años y medio, que es lo que le queda de su periodo de gobierno, pero eso ha colocado de bulto, ha colocado sobre relieve la inestabilidad que puede ocurrir en materia internacional por la voluntad de un presidente. Puede venir otro Trump en un futuro cercano en los Estados Unidos y eso no le da muchas seguridades a la Unión Europea. Recordemos que tanto Francia como la Gran Bretaña son países que son potencias atómicas. Estados Unidos es la principal potencia atómica, ¿cierto? China también, Rusia, hoy en día Pakistán, la India, son potencias atómicas, pero dentro del concierto europeo solamente Gran Bretaña y Francia tienen armas nucleares. Y la intención es, sin despegarse, sin destetarse de los Estados Unidos, ir armando su propio paraguas nuclear, su propio paraguas de defensa dentro de la Unión Europea. Recordemos que la OTAN acaba de aprobar aumentar al 5% del Producto Interno Bruto la inversión en armamento, en sistemas de defensa, el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países de Europa, de la Unión Europea. Estaban actualmente en un 2%. Llevarlo al 5% significa más del doble. Eso ha sido una presión del presidente Trump, pensando de que esos recursos finalmente van a caer, se van a dirigir hacia los Estados Unidos, que es el gran productor de armamento. Pero en paralelo, ya Alemania, Francia y España están desarrollando un avión de 6ª generación. Un avión de 6ª generación. Están invirtiendo en su propio desarrollo armamentístico y están produciendo su propia tecnología. Ya antes teníamos lo que llaman el Eurofighter, que es una producción de Alemania, España e Italia, que está considerado el Eurofighter uno de los aviones más versátiles del mundo, está dentro de los 10 grandes aviones de combate en el mundo. Y los franceses de su lado tienen el avión, el que llaman Rafael, que es un avión sumamente versátil y está considerado entre los, algunos lo colocan de segundo, otros de tercero, en esas revistas especializadas en materia de armamento y de análisis militar, lo colocan entre segundo o tercer avión más versátil del mundo. Otros lo colocan dentro de los 5 primeros. Independientemente si está de segundo, tercero o cuarto, son aviones de altísima tecnología.
de altísima tecnología. En paralelo, vemos que, por ejemplo, Alemania acaba de contratar con la India la construcción de 6 submarinos de alta tecnología también, en alianzas entre ambos países. Eso va a significar también una transferencia de información, de tecnología, de Alemania hacia la India. Y así sucesivamente se vienen trabajando todos estos temas. El punto nodal es que la política del presidente Trump le ha abierto los ojos a Europa, y Europa comienza a buscar sus caminos independientes de cualquier atadura que no pueda desatar en un momento dado de los norteamericanos. Es muy difícil porque el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos y la inversión en materia de defensa de los Estados Unidos supera por mucho a la que pueda tener la Unión Europea completa, sumada a la de Rusia, e inclusive creo yo que hasta la sumada de China. Todos esos países sumados, la inversión en materia de defensa no llega a la inversión que hacen los Estados Unidos. Y el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos es realmente impresionante en esta materia. Los países no llegan a esos niveles. Pero independientemente de esa realidad, no es menos cierto que también los europeos tienen su propio background tecnológico y están en vías de desarrollar sus propios armamentos y sus propios temas. Todo esto en función de una política que le dé autonomía a la Unión Europea, porque realmente la Unión Europea había tenido una posición muy cómoda. Ellos decían, bueno, los Estados Unidos nos defienden, le permitimos tener yo no sé cuántas bases. En Alemania hay muchas bases, en España hay muchas bases norteamericanas, en toda Europa en general hay muchas bases norteamericanas. Ellos se ocupan de la defensa y nosotros nos ocupamos de nuestras industrias, de la producción de vino, de las producciones agrícolas, de la producción de insumos industriales. Pero la política del presidente Trump les ha abierto los ojos, Volviendo a nuestro lar latinoamericano, los peruanos no pierden oportunidad de sacarle provecho a algunas circunstancias. Recordemos que el Papa actual, el Papa León XIV, que tomó un nombre muy sugestivo, porque León XIII fue un papa que promovió una serie de encíclicas que defendían a la clase obrera. No se olviden que el Papa León XIII en su momento fue un papa que ejerció su apostolado durante un proceso muy álgido de la Revolución Industrial, donde la clase obrera emergía, el proletariado emergía, y era muy maltratado por el desarrollo industrial capitalista del siglo XIX, de la Revolución Industrial. Y el Papa León XIII publicó varias encíclicas en que defendía el derecho que tenían los trabajadores a tener una vida más confortable, tener mejor calidad de vida. Este Papa, el norteamericano, tomó el nombre de León XIV. Cuando los papas toman esos nombres, tienden a buscar un poco el espíritu de su antecesor. Francisco buscó el nombre de San Francisco de Asís, que era un santo dedicado a la naturaleza, a la protección de los animales, y era un hombre de mucha bonomía. Este buscó ese camino. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de los peruanos, que están invirtiendo 150 millones de dólares en toda una ruta turística dedicada a colocar sobre relieve los puntos donde trabajó este Papa mientras fue obispo y ejerció el sacerdocio en la República del Perú. Ellos tienen la convicción
de que esta ruta turística va a traer muchos feligreses, serán unas especies de sitios de peregrinación y va a conseguir buenos buenos negocios con esta ruta turística. Realmente el turismo tiene muchas vertientes. El turismo tiene muchas vertientes. Nosotros vemos aquí en República Dominicana que aparte del turismo de sol y playa, tenemos ya el turismo ecológico, tenemos el turismo medicinal, de salud, y los peruanos están buscando la vertiente del turismo religioso. Están buscando la vertiente del turismo religioso y están haciendo una inversión importante, sobre todo porque la ruta que están diseñando comprende 4 grandes regiones peruanas que va a incidir la inversión en el desarrollo de esas 4 regiones y ese desarrollo va a implicar posadas, hoteles, restaurantes, artesanía, y va a dinamizar la economía de esas 4 regiones. No se olvide que el Perú es un país de altos contrastes, de zonas muy deprimidas, zonas realmente que rayan en la pobreza extrema, con regiones muy productivas o florecientes. Entonces, el gobierno del Perú está buscando esa alternativa frente a lo que está ocurriendo con el Papa León XIV, que le van a sacar provecho al Papa. Finalmente, quiero hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en este momento en Chile. En Chile se está realizando una especie de congreso, un encuentro de lo que se llaman de los países progresistas. Lo lidera el presidente Lula da Silva. No se olvide que el presidente Lula da Silva es un hombre que se ha dedicado desde el Foro de Sao Paulo, yo no recuerdo hace cuántos años, el Foro de Sao Paulo debe tener por lo menos 30, 40 años que se instauró, y ha tratado de canalizar y de liderar sectores progresistas en el mundo. Esa palabra progresista realmente, ideológicamente yo la considero que es una palabra prácticamente vacía, porque el progresismo, bajo la palabra progresismo se acobijan muchas personas, claro, con un mínimo común denominador, enfrentarse al gran capital y enfrentarse fundamentalmente a los países principales capitalistas, los Estados Unidos, Inglaterra, etc. Pero dentro del progresismo no es como antiguamente la filosofía marxista o los países comunistas que tenían como base el marxismo, con sus variantes leninistas, con sus variantes maoístas, sino en el progresismo vemos que hay una mezcla de distintas variopintas, pues. Pero bueno, pero hay un punto importante en esa alianza progresista que se está reuniendo en Santiago de Chile, que la lidera el presidente Lula. También está allí, por supuesto, el anfitrión, el presidente Boric, el presidente de Uruguay, que Uruguay hace mucho tiempo vienen ganando sectores de izquierda, progresistas, vienen ganando esas elecciones, y otros dirigentes de Latinoamérica. Hay un punto interesante o que llama la atención, es que no invitaron ni al presidente de Cuba, ni al presidente de Nicaragua, ni al presidente de Venezuela. Parece que marcan distancia con esos 3 países de Hispanoamérica. De su lado, me imagino que será una manifestación más de buenas intenciones. Le darán cobijo a una serie de ONGs en el mundo que la alentarán a seguir trabajando en los distintos países y continuarán con esa política de erosionar, porque buscan dentro de su ideal. Yo no estoy diciendo que esté o no esté de acuerdo con eso, sino es lo que
yo percibo que ellos buscan erosionar el sistema capitalista, más que el sistema capitalista, el sistema norteamericano y el sistema inglés, el predominio que tiene sobre el capitalismo mundial los Estados Unidos y los ingleses, buscan erosionar esto, defendiendo causas que sobre un manto de justicia social, pero que muchas veces la intención, dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La intención que se manifiesta públicamente es una, pero que a lo interno llevan una agenda oculta, ellos insisten en su tema y van por ese camino. Los países hoy están aprovechando también esta diferencia que hay entre los distintos, este mundo que ya no es bipolar, afortunadamente, que es multipolar, que esto es una gran oportunidad para que los países de América Latina puedan, sobre canales lógicos y razonables, construir su propio espacio, no atándose a odios del pasado, no tratando de revivir lo que ocurrió hace 200, 300 años y tratar de vengar lo que ocurrió hace 200, 300 años, sino de una forma práctica buscar caminos de desarrollo para que nuestras sociedades realmente logren niveles de bienestar colectivo, de que la desigualdad se reduzca, de que la calidad de vida aumente en nuestras poblaciones y que podamos nosotros presentarle al mundo una América Latina dándole aportes reales desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, científico y humanístico. Lo hemos dado, pero de forma graneada, de forma individual. Tenemos premios Nobel en literatura, tenemos científicos en la NASA, tenemos profesores en las grandes universidades, tenemos médicos que son directores de departamento en grandes hospitales del mundo, de los Estados Unidos, de Europa, pero no es una presencia que sea producto quizás de una política concertada, de una política dirigida a la construcción de un bienestar para toda la sociedad latinoamericana, que no es una forma de abordar el mundo de forma coherente, de forma solidaria, de la cooperación entre los países, que podamos desarrollar una cantidad de elementos que nos permitan duplicar esa presencia en todos esos escenarios de calidad y escenarios de gran valor, siempre pensando en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y reducir esa brecha inmensa que existe entre pobres y ricos en nuestra América Latina. Esa brecha de desigualdad social que existe, que para reducir esa brecha no hay que liquidar a los que producen para darle a los que no producen, sino hay que generar los mecanismos de incorporación de estas personas que no están produciendo, que están en los niveles de pobreza, generar los mecanismos de incorporación y garantizarles a través de políticas públicas un sistema que le dé seguridad social, en la seguridad social está implícito la salud, que está implícita la educación y está implícito sistemas de pensiones, de jubilaciones dignos. Esas ideas es las que deben ser las verdaderas ideas de progreso que deben llevar adelante los países. No ideas progresistas de luchar porque se diga todas, todo y tode. O sea, eso me parece que es perder el tiempo. O pelear porque se establezca que los simios deben ser, como se parecen a los humanos, deben tener una ley que los equipare a los humanos, a los simios, como ha ocurrido, por ejemplo, por sectores progresistas que han propulsado leyes como esa, por ejemplo, en España. Han
promovido leyes de ese tipo. Entonces, ese progresismo yo realmente no lo comparto. Yo comparto el progresismo que le da posibilidades al ser humano, que le da fuerza y vigor a las políticas sociales, a las políticas públicas que lleven adelante la posibilidad de elevar la calidad de vida de las personas que han sido marginadas por distintas razones. No vamos a entrar, porque el problema nuestro muchas veces es que nosotros vamos en un vehículo. Si usted va en un vehículo, usted tiene un gran parabrisas para ver hacia adelante y tiene 3 pequeños espejos para ver hacia atrás. Si usted anda viendo constantemente hacia atrás, no digo que no haya que verlo, porque tiene que tener la precaución, y la historia te da ejemplos y te da lecciones de conducta, pero fundamentalmente tú tienes un gran parabrisas que tienes que ver hacia adelante. Nosotros no podemos seguir pensando que hace 50 años, que hace 60 años, que hace 100 años, hace 300 años ocurrió tal cosa. Lo tenemos que tener presente, sí tenerlo presente para que no nos vuelva a ocurrir, pero debemos actuar en función de construir nuestro espacio, de construir nuestro futuro con políticas públicas que realmente equilibren la realidad social. No hay derecho que en nuestros países, que América Latina sea considerado el continente o la región del mundo más desigual que inclusive que África, está considerada América Latina. Y yo creo que todas esas reuniones progresistas, todas esas reuniones que se hacen en función de combatir al otro y no en función de generar la política para nosotros, es la que nosotros debemos continuar. Bueno, yo creo que con esto tenemos bastante por el día de hoy. Nos veremos mañana con el favor de Dios y mañana seguimos con Periodismo y Sociedad. Muchas gracias y buenos días.